Hola, mi nombre es Isabela Bustamante, soy estudiante de Nanotecnología y Ciencias Químicas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y les doy la bienvenida a la tercera cápsula del curso de Química Orgánica Mecanística. Hoy hablaremos sobre los ácidos y las bases en la química orgánica. En química orgánica se denominan ácidos orgánicos a aquellas sustancias que poseen al menos un grupo carboxilo y que tienen la propiedad de donar protones de una base para crear un nuevo compuesto. Los ácidos orgánicos son ácidos débiles y no se disocian completamente en agua, mientras que los ácidos minerales fuertes sí lo hacen. Los ácidos orgánicos de baja masa molecular, como los ácidos fórmico y láctico, son miscibles en agua, pero los ácidos orgánicos de mayor masa molecular, como el ácido benzoico, son insolubles en su forma molecular. Por otro lado, la mayoría de los ácidos orgánicos son muy solubles en disolventes orgánicos, como la acetona, pero existen excepciones a estas características de solubilidad en presencia de otros sustituyentes que afectan la polaridad del compuesto debido a su electronegatividad. Una base orgánica es un compuesto orgánico que actúa como base. Las bases orgánicas son generalmente, pero no siempre, aceptores de protones. Por lo general contienen átomos de nitrógeno que pueden ser fácilmente protonados. Las aminas y los compuestos heterocíclicos que contienen nitrógeno son bases orgánicas. Los ácidos y las bases establecen entre sí un equilibrio. La fuerza ácida de una sustancia se mide con una constante de acidez conocida como Ka, que no es otra cosa más que la constante del equilibrio ácido-base. Hablaremos de esta constante más adelante. La base conjugada de un ácido de Bronsted-Lowry es la especie que se forma después de que un ácido dona un protón. Y el ácido conjugado de una base de Bronsted-Lowry es la especie que se forma cuando una base acepta un protón. Entre más fuerte sea el ácido, más débil será su base conjugada. Volviendo a la constante de acidez de los compuestos orgánicos, es conocida como Ka y es una medida cuantitativa de la fuerza de un ácido de solución. Es la constante de equilibrio de una reacción conocida como disociación en el contexto de las reacciones ácido-base. Un ácido débil tiene un valor de pKa en un rango aproximado de 2 a 12. Los ácidos, los ácidos con valores de pKa menores a 2 se dice que son ácidos fuertes. Un ácido fuerte es casi completamente disociado en una solución acuosa. Hablando del pKa, esta es una magnitud que se cuantifica debido a la tendencia que tienen las moléculas a disociarse en una solución acuosa. Una forma conveniente de expresar la relatividad fortaleza de un ácido es mediante el valor de su pKa. Estas constantes de disociación no son fijas, dependen de otras variables como por ejemplo la temperatura. Sin embargo, manteniéndolas a la misma temperatura, ante cambios de concentración de algunas especies, se mantienen. Es importante mencionar que entre más fuerte sea el ácido, mayor es su Ka y menor es su pKa. Un ácido de Lewis es cualquier especie de molécula o ion que pueda aceptar un par de electrones. Y por otro lado, una base de Lewis, también conocida como nucleófilo, es una especie, molécula o ion que puede donar un par de electrones. Una reacción ácido-Lewis de base ocurre cuando una base dona un par de electrones a un ácido. Se forma un adjunto de ácido-base de Lewis, un compuesto que contiene un enlace covalente coordinado entre el ácido de Lewis y la base de Lewis. Todas las bases de Bronsted-Lowry son bases de Lewis, pero hay especies que son ácidos de Lewis que no son de Bronsted. Por ejemplo, el ácido clorhídrico o el cloruro de aluminio, que es el que vemos en pantalla. En resumen, la diferencia de los ácidos de Bronsted y de Lewis se basan en que el ácido de Bronsted tiene la capacidad de donar un protón y un ácido de Lewis es cualquier especie que puede aceptar un par de electrones. Y una base de Bronsted es cualquier especie capaz de aceptar un protón, por lo que requiere un par solitario de electrones para enlazarse, y un nucleófido es cualquier especie que puede donar un par de electrones. Es de especial mencionar que el agua es una sustancia anfótera, ya que puede actuar como ácido y como base de Bronsted-Lowry. Estos son los puntos más importantes que debemos recordar de los ácidos y bases para incorporarlos a las reacciones químicas y sus mecanismos de reacción. En las próximas cápsulas comenzaremos a ver los mecanismos de reacción de clasificaciones específicas, comenzando por las reacciones de adición. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima cápsula.